esperemos que ya tengan el material que vamos a requerir para este taller. El taller, el taller va a tener como título Hexaflexágonos. Lo va a presentar la maestra Naid Linares Aviña. Bueno, los hexaflexágonos son hexágonos que se flexionan para descubrir distintas caras. En este taller construiremos uno de las 3 caras distintas que giran de manera sorprendente. Aprenderemos un poco de su historia y daremos una vuelta por la construcción de los triángulos equiláteros, que son la base del modelo. Para su construcción vamos a necesitar hojas blancas, tijeras, pegamento, una regla y colores. Opcionalmente pueden utilizar escuadras y transportador, aunque estas no suelen ser tan importantes, pero si las tienen, pues sería mucho mejor. La maestra Anaid Linares es matemática y maestra de filosofía de ciencias de la UNAM, interesada por la relación entre la geometría y el álgebra y la historia. Ha enfocado sus estudios en la investigación de diversos conceptos que conjugan esas ramas del conocimiento. Ha practicado como ponente en congresos nacionales e internacionales en los cuales descubrió su gusto por la divulgación. Ha colaborado como docente en línea en la Universidad Beatriz Estancia de México, en la asignatura de variable compleja, topología, álgebra moderna, entre otras, desde hace más de 8 años. Bienvenida, maestra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este tallercito. Espero que les guste, que les despierte la imaginación y la curiosidad por esos objetos que son los flexágonos. Bueno, pues, ¿qué es un flexágono, no? Entonces, este es un flexágono, por ejemplo, ¿no? Este es el que vamos a hacer. Este se llama hexaflexágono porque tiene, pues, forma de hexágono y tiene 3 caras. Entonces, el nombre formal de este flexágono es un 3 hexaflexágono. Tiene 3 caras. ¿Ven? La naranja, la roja y la amarilla. Existen distintos tipos de flexágonos. Tenemos también estos que son los tetraflexágonos. Este es un 6 tetraflexágono porque tiene 6 caras, aunque tiene forma de cuadrada. Las caras son cuadradas. Estos son un poquito más complicados de encontrar, las 6 caras. Hay que estarle buscando, son muy interesantes. Y tenemos también de estas formas. Este es un flexágono en forma triangular. Este tiene 3 caras, pero tiene una particularidad. Tiene una cara azul, una cara morada y tiene una cara rosa. Pero la cara rosa no es plana. ¿Por qué? Pues porque este flexágono está formado por triángulos rectángulos. Entonces, únicamente cuando, este es un ángulo de 60, cuando los ángulos de 60 quedan en el centro, entonces será que la cara es plana. De otra forma, pues nos queda, pues así, porque aquí nos quedan adentro puros ángulos de 90. ¿Ok? Entonces, el que vamos a hacer es este de aquí, el flexágono de 3 caras. Este de aquí. ¿Ok? ¿Y de dónde salieron estas cosas? Ay, perdón, ya le borré el hexaflexágono. Bueno, pues estos flexágonos los inventó este señor que se llama Arthur Stone en 1939. Él era estudiante de matemáticas en Princeton y él venía de Inglaterra, bueno, del Reino Unido. Fue a estudiar a Estados Unidos y en su carpeta, como los formatos eran distintos, los de Estados Unidos y los del Reino Unido, pues tenía que cortar las hojas y siempre le quedaban tiras. Y pues tenía un montón de tiras. Y las empezó a doblar y a doblar hasta que llegó a esta formulación del flexágono de 3 caras.
Después, bueno, pues lo compartió con sus compañeros, les pareció muy interesante este objeto, empezaron a hacer unos distintos, a ver si se podían hacer con más caras o distintas formas, y crearon su comité del flexágono. Entre ellos estaban otros grandes matemáticos y un físico, Feynman, también por ahí sí les suena. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, entonces ya no siguieron avanzando con los flexágonos, pero entre 1956 y 1957, Martin Gardner, que era un gran divulgador de las matemáticas, de los juegos matemáticos y de la divulgación, hizo un par de artículos en Scientific American y ahí los dio a conocer. Y resultaron muy queridos. Entonces de ahí empezaron a investigar, ¿no? Entonces, pues de ahí salieron estos objetos. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacerlos? Vamos a necesitar una tira. Una tira que va a tener unos triángulos equiláteros, 10 triángulos equiláteros. Y entonces para eso yo les recomiendo que recorten su tira. Voy a quitar un poquito esta imagen, perdón. Vamos a cortar la tira. De a lo más 4.5 centímetros si están usando hojas blancas tamaño pues, normal, ¿no? Entonces, si es de 4.5 centímetros, les va a quedar un poquito incompleto, pero en realidad no hay ningún problema. El último pedacito puede ser usado como una pestaña. Entonces, bueno, pues, ¿para qué les di las opciones de material? Bueno, pues puede ser que tengan una regla, o puede ser que hayan traído una escuadra, puede ser que traigan tijeras, o a lo mejor un exacto. Entonces, pues bueno, si tienen una regla, pueden medir. El tamaño adecuado para esta tira es de 4.3 milímetros. Entonces, bueno, si uno tiene la regla, pues será mejor. Pero si no, pueden usar su pulgar. El pulgar mide pues 1 pulgada, 2.5 centímetros. El mío mide como 3. Entonces, pues 1 centímetro más. La verdad es que es mejor que no nos pasemos de los 4.5 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, voy a voltear mi cámara para que puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Ay, perdón. Ok, entonces aquí vamos a cortar una tira. Les digo, yo voy a intentar que sea de 4.3 centímetros. Claro que si tienen una escuadra, pues es más fácil, porque solo tienen que medir de un lado. Y yo que tengo un exacto, pues lo cortaré con el exacto. Ay, qué mal me quedó del otro lado. Bueno, y está ya mi tira. La medí apresuradamente. Y en esta tira tenemos que crear, de alguna forma, triángulos equiláteros. Pues, ¿cómo le vamos a hacer para hacer triángulos equiláteros? Bueno, pues también depende de las cosas que tengamos, ¿no? Voy a dejar la tira por un lado. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar algunos métodos. Existen varios. Como siempre en matemáticas, pues tenemos distintas formas de abordar un mismo problema utilizando distintas herramientas. ¿Ok? Antes de empezar a hacer los triángulos, quería yo mencionarles también de la maravilla que resultan estos objetos en comparación, por ejemplo, con una superficie que conocemos, pues, algunos de nosotros, que tiene solo una cara, ¿no? La cinta de Möbius. Entonces, tenemos un rectángulo, imagínense que es un rectángulo. Un rectángulo tiene dos caras, ¿no? Es decir, que si pintamos de un lado
pues no quedará pintado del otro, pero si hacemos una banda de Möbius, pues esta será una de una cara. Entonces, imagínense, ya tenemos una de una cara, tenemos un rectángulo que tiene 2 caras y vamos a tener el hexaflexágono de 3 caras. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en este tiempo espero que ya hayan cortado su tira de 4.3 milímetros o 4 centímetros más o menos. Y aquí tengo la mía. Vamos a ver cómo podemos construir triángulos equiláteros. Bueno, pues para empezar, los triángulos equiláteros cumplen una propiedad, que es que los lados son del mismo tamaño. Pero también sucede que los ángulos son de 60 grados. Entonces, este problema se puede traducir en construir ángulos de 60 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el primer método, por supuesto, si tienen un transportador, pues podrán medir sin ningún problema un ángulo de 60 grados y podrán construir su triángulo equilátero. Pero yo, por ejemplo, no tengo transportador, pero lo que sí tengo es un compás. Entonces, vamos a hacer el primer método por regla y compás. Los voy a hacer en orden de precisión. ¿Ok? Entonces, para el método con regla y compás, voy a volver a voltear mi cámara. Lo que tenemos que hacer es trazar un segmento. ¿Ok? Y después tomamos nuestro compás, lo abrimos del tamaño del segmento. Y copiamos la distancia. Después lo ponemos en el otro extremo del segmento y trazamos otro pedazo de círculo. Y eso se intersecta en un punto. Bueno, pues esto será una forma de construir un triángulo equilátero. Ahora imagínense que ya lo corté. ¡Ting! Aquí lo tengo. ¡Ay! Con la magia de la tecnología. ¿Ok? Ese es el primer método. El segundo método, déjenme quito este. Okay. El segundo método es utilizando una escuadra. ¿Ok? Solamente que las escuadras necesitamos esta. La escuadra 60-30-90, que tiene un ángulo de 90 grados. Este, por supuesto, es un ángulo de 60. Y entonces aquí tendremos ya construido nuestro ángulo de 60. Entonces, bueno, este sería el segundo método. Si tenemos una escuadra de estas que tienen ángulos de 45, híjole, pues no, estas no nos van a servir. ¿Ok? El tercer método es utilizando un transportador de origami. Este, por supuesto, pues dependerá de qué tan buenos seamos haciendo los dobleces. Entonces, por eso este no es tan preciso, pero es muy interesante. Miren, vamos a comenzar con un cuadrado. Si tienen un cuadrado y lo dividimos a la mitad, aquí les voy a poner una hojita que sí está marcada a la mitad. Entonces, lo que tenemos que hacer, a ver, es que lo tengo creo que al revés, pero bueno, no importa, es que esta esquina va a ir a dar a esta línea. ¿Y a qué altura? Ah, pues necesitamos que el doblez pase también por esta esquina. Entonces, necesitamos que el doblez cumpla estas dos condiciones. Que pase por esta esquina y que esta esquina vaya a dar a la mitad. ¿Ok?
así. Es así, solamente habrá una. Este es el doblez complicado. ¿Ok? Después esta esquina dobla para completar el triángulo. Y finalmente doblamos esta esquina. ¿Ok? Entonces, si notan, en esta vértice que queda ahora, lo que pasó fue que dividimos nuestro ángulo de 180 grados en 3. Y entonces aquí tenemos un ángulo de 60. Este no es tan preciso, porque bueno, pues también depende de nuestra habilidad para doblar el papel y depende también de qué tan grueso sea. Pero si logramos doblarlo, vamos a tener un transportador que nos da los ángulos, digamos, más utilizados. Vamos a tener los ángulos de 60, aquí. Acá vamos a tener un ángulo de 75. Aquí en la esquinita vamos a tener, ahí no se ve muy bien, pero habría que hacerlo. Ahí está. Un ángulo de 30, un ángulo de 45 y un ángulo de 15. Y acá además vamos a tener un ángulo de 120. Entonces, bueno, pues este es interesante por los ángulos que se generan, ¿no? Entonces, esta es otra opción, transportador de origami, y vamos con la opción menos precisa, que es el método de la regla y esquina de la hoja. En este, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a volver a voltear mi cámara. En este vamos a tomar una esquina de una hoja, que bueno, pues ya está en 90 grados, y vamos a trazar unas distancias. ¿Ok? Entonces vamos a trazar una distancia de 2 centímetros con nuestra regla. Para esto sí vamos a necesitar la regla. Ok. Y del otro lado vamos a marcar 3.5 centímetros. Y juntamos estos dos puntos, trazamos la recta que pasa por estos dos puntos. Y aquí tendremos casi un ángulo de 60 grados. ¿Por qué digo casi? Bueno, pues aquí vamos a tener un triángulo. Tal vez les quede un poco al revés. Voy a intentar hacerlo. Aquí teníamos 2 centímetros. Y aquí teníamos 3.5 centímetros. Este es un ángulo recto, porque es la esquina. Queremos saber cuánto va a medir este lado. Si este ángulo midiera 60 grados, este lado debería de medir 4 centímetros, ¿no? Pero vamos a ver cuánto mide en realidad. Bueno, pues por Pitágoras, x va a valer 2 al cuadrado más 3.5 al cuadrado y la raíz de esto. Y esto es igual a 4 más 12.25 raíz. Y esto es igual a la raíz de 16.25, que es 4.03. Entonces, este lado no mide 4 centímetros, mide 4.03, pero se le aproxima bastante. Entonces, bueno, pues esa es otra opción. Si solamente tenemos una regla y tenemos una hoja, claro, podemos utilizar ese método. No nos importa tanto que sea un poquito distinto de 60 porque pues ya con los dobleces nos va a quedar bastante bien. ¿Ok? Y por último tenemos el método que de repente, no sé por qué no se nos ocurren. Bueno, en realidad es que sería un poco complicado. Pero si ustedes tienen 3 cosas que son del mismo tamaño, 3 palitos, 3 mondadientes, yo aquí tengo 3 cerillos que probablemente no son del mismo tamaño, pero bueno. Ahí está mi triángulo equilátero. Pues con eso también se pueden dar una idea. Por supuesto que ese creo que va a ser el menos preciso de todos, pero no hay que olvidar que también
los procesos simples nos pueden ayudar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues tenemos todos estos métodos para tener nuestro triángulo equilátero o nuestro ángulo de 60 grados. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ahora sí, con nuestro procedimiento. Entonces, para empezar, hay que copiar el ángulo de 60 en uno de las orillas de nuestra tira. ¿Ok? Estoy temiendo que esta tira no me quedó de 4.5 centímetros. Pero, sí me quedó. Ok. Entonces, bueno, pueden usar pues cualquiera de los métodos que hayan usado para encontrar su ángulo de 60. Yo voy a usar el de la escuadra, que bueno, pues ya está aquí. Y voy a cortar con las tijeras mi ángulo de 60. ¿Ok? Entonces, lo que tengo ahora es una tira que tiene aquí un ángulo. ¿De acuerdo? Ok, y entonces ahora voy a pasar este vértice para arriba. Voy a doblarlo así. Se puede demostrar que el ángulo obtenido con el método del origami es válido. Se puede demostrar que efectivamente se llega a ese ángulo, pero por supuesto que no va a quedar exacto por cuestiones de doblar el papel. Ese va a ser un problema. Si usamos cartón, por ejemplo, cuando hagamos los dobleces, pues nos va a comer ahí un tantito ángulo. Entonces, sí se puede demostrar. De hecho, cualquier doblez que se pueda hacer con origami se puede transportar a la regla y al compás. Bueno, casi cualquiera. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue doblarlo para copiar el ángulo. Y así seguimos copiando los ángulos hasta tener 10 triángulos equiláteros. ¿Por qué el triángulo es la única figura que no se puede deformar? Esa es una buena pregunta. La relación que existe entre los ángulos y los lados define a los triángulos, y eso es algo que no ocurre con otras figuras. Entonces, es esa dependencia entre los ángulos y los lados, que a fin de cuentas es lo que nos está dando la trigonometría, ¿no? Entonces, solamente para los triángulos ocurre que pues, se pueden definir esas relaciones entre ángulos y lados. ¿Ok? Gracias a ustedes por sus preguntas. Así es. Entonces, bueno, aquí ya casi ya voy acabando. Ok. Entonces, de esta misma figura se pueden hacer otros que tengan 6 caras. Okay. Una línea de longitud pi. Está bien. Ok, déjenme ver cuántos tengo ya. 2, 4, 6, 8, 9. Ya ven, lo que temía, me quedó un poquito más ancha. Tira. En realidad no importa. Va a quedar aquí una pestañita. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, y entonces
Bueno, espero que tengan su tira. Mientras les voy enseñando algunos de los flexágonos que tengo aquí, para que vean que no nada más tienen 3 caras, sino que estas giran. Miren, aquí tengo una estrella. Y se transforma en esta figura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estos lados de la figura estaban en el centro. Están girando los triángulos. ¿Ok? Miren, este de acá, tenemos otra estrella. Se convierte en rectángulos. ¿Se utiliza una sola tira? Sí, para este sí. Una sola tira se utiliza. Así es, Ramón. Con una tira tenemos. ¿Ok? Y a ver, esta otra cara. Esta otra, por ejemplo, es un triángulo. Sí. Podemos hacer unas deformaciones también, claro. Pero no van a ser continuas. De hecho, van a ser discontinuas. ¿Ven? Pues bueno, acá tenemos otro. El hexágono se transforma. Esta otra figura. También está esta. Y no tienen que ser figuras regulares, ¿no? También pueden ser... Esta, por ejemplo, luego la usan así con una carita, como si fueran sus ojitos y una sonrisa. Y cuando lo giramos, se pone una cara triste. Sus ojitos y su cara triste. Ok, miren, acá tenemos otra. Esta de aquí. Podemos esconder un mensaje en el hexaflexágono. Efectivamente, también, si hacemos unos de 6 caras, podemos hacer más mensajes ocultos. ¿Ven? Entonces, bueno, pues yo espero que ya tengan su tira con los 10 triángulos equiláteros. Yo imagínense que ya la tengo. Y ahora lo que sigue es numerarla. ¿Ok? Esta les recomiendo que la numeren con un lápiz para que la puedan borrar. Y de esa forma la puedan después decorar. Entonces, les voy a pasar cómo se numera. Aquí está. Pues aquí lo importante es, empezamos a numerar la tira. La tira, creo que la tengo al revés, pero bueno, va a funcionar, no se preocupen. Háganle caso al dibujo, no tanto a la tira. Tengo el dibujo, creo que es mejor. Empiezan con el 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3. Y lo importante es que se gire así. ¿Ok? Así la tenían. Y se gira. Porque si la giran así, no les va a quedar. Tienen que girarla así. ¿Ok? Entonces, cuando la giren, van a dejar la primera cara en blanco y después van a empezar a numerar. 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1. ¿Ok? Entonces, atrás del 1, del primer 1, no hay nada. Atrás del primer 2 hay un 3, ¿no? Aquí en la imagen se puede ver que atrás hay un 3. Después hay atrás un 1, atrás de este 2 hay un 1, atrás de este 3 hay un 1 otra vez, atrás de este 3 hay un 2, después de este 1, atrás de este 1 hay un 2,
Atrás de este 1 hay un 3, atrás de este 2 hay un 3, atrás de este otro 2 hay un 1 y atrás de este 3 no hay nada. ¿Okay? Entonces, bueno, pues aquí lo importante es nada más numerarlos. ¿Okay? Y después tomamos, los primeros que teníamos eran 1, 2 y 2. ¿Ok? Entonces, este se gira para atrás. Para continuar, aquí tenemos un 1 que está colado, pero bueno, este no le hagan caso ahorita. Tienen 2, 2, 2, 2. Si ustedes lo doblan así, van a tener 2, 1, 2. Van a tener 2 unos colados. Eso no nos sirve. Necesitamos dejar una cara con puros 2. Entonces va a estar 2, 2, 2, 2. ¿Ok? Y aquí casi tenemos el hexágono. Ven. Nos falta solamente una pequeña rebanadita. ¿Ok? Entonces el siguiente paso va a ser doblar otra vez por atrás. Aquí ya van a tener 2 y el 1 que estaba colado. Si ustedes doblan de este lado, se van a dar cuenta que están mal porque tienen aquí un 1. No. Acá no. Entonces tienen que quedar el 1 colado y los 2. Y para quitar este 1, lo pasan para atrás. ¿Ok? Entonces así lo tenían y lo pasan para atrás. Más modelos sobre hexaflexágonos. Bueno, en internet la verdad es que hay varios. Hay libros, por supuesto, que se dedican también a los hexaflexágonos. El de 6 caras, se llama hexaflexágono, ¿no? Ahorita repito el ángulo con el método del origami, ¿cómo no? Déjenme ver, repito cómo se doblaba aquí. Tenemos 1, 2, 2, doblamos para atrás, 2, 2, doblamos para atrás, 2, y este 1 colado, lo pasábamos para atrás. Y aquí nos queda un 3. Pero si nosotros volteamos la figura, tenemos aquí puros 3, y aquí tenemos 2 caras blancas. Estas caras se pegan. Y tenemos ya puro 3. ¿Ok? Y de esa forma ya tendremos nuestro flexágono. Aquí tenemos puras caras con 1. Ok, déjenme, repito, cómo se hacía el ángulo de 60 con el método del origami. Para el método del origami necesitamos un cuadrado. Bueno, voy a dejar esta por si no los han numerado. Es creo que la más importante. Ok, entonces tenemos el cuadrado. El cuadrado se dobla a la mitad. Y eso nos genera un doblez, este doblez. Y ahora el paso importante es esta esquina, en realidad también puede ser esta, no importa. Pero bueno, yo lo tengo así. Esta esquina debe de ir a esta línea, pero cumpliendo además que el doblez debe de pasar por esta esquina también. Entonces, esta esquina va al doblez y esta esquina nos sirve también para el doblez. ¿Okay? Entonces, aquí doblamos. Ya ven, esta esquinita del cuadrado me va a dar esta recta con este doblez en medio y pasa, mi lado pasa por este vértice. Después, esta esquina de acá se dobla para que queden los dos lados en el mismo lugar. Y finalmente se dobla este de aquí. Este va a ser el ángulo de 60 grados. ¿Por qué ese? Bueno, pues porque lo podemos desdoblar y tenemos los 3 ángulos de 60, que nos dan el de 180. ¿Ok? Van a encontrar varias páginas donde encontrar otros flexágonos. La mayoría vienen en inglés, eso sí. ¿Ok? Y, perdón, para concluir con este,
Les decía que vamos a tener los ángulos de 60. Aquí vamos a tener un ángulo de 75. Y aquí vamos a tener un ángulo de 45. Uno de 15, uno de 30. Bueno, podrían buscar más ángulos. Este se puede usar muy bien para encontrar ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, bueno. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a repetir cómo, ya que teníamos la tira, ¿cómo le hacíamos? Tomábamos 1, 2, 2, doblábamos para tener aquí otros dos doces, doblamos para atrás para tener otro 2, y este 1 colado lo pasamos para atrás. Aquí me va a quedar 2 caras blancas y me quedan puros 3. Estos hay que pegarlos. ¿Ok? Si quieren hacer uno que no se pegue, les recomiendo el tetraflexágono. Este no se corta. Digo, no se pega. Pero, miren, les voy a enseñar nada más para que vean. Es un cuadrado que dividimos en 16 y le cortamos los cuatro de en medio. Y, bueno, estos también se numeran. Entonces, se van doblando para formar el hexaflexágono. Aquí ya digo el tetraflexágono. Aquí me queda uno colado que lo puedo descolar. Este está simpático porque no hay que pegar. Ay, claro que esto, ya que tiene los papeles de colores, está un poco más difícil de volver a armar. Ahí está. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estos son los flexágonos que les traje. Espero que decoren su flexágono y que analicen qué es lo que está pasando cuando estamos doblándolos, ¿no? Porque estos también se pueden ver como acciones de grupo, utilizando las simetrías del hexágono. Se pueden ver como acciones de grupo. Entonces, también es interesante encontrar otro grupo al que sea equivalente, ¿no? Este tipo de movimientos. Y otra pregunta que por ahí puede ser interesante es, ¿cualquier figura se podrá volver flexágono, perdón? ¿Cualquier figura se podrá volver flexágono? No, papás. Pero es una pregunta que también se puede contestar. ¿Ok? Bueno, pues no sé si tienen más preguntas. Muchas gracias, maestra Naid. Le agradecemos mucho su participación. Fue un excelente taller. En el transcurso de su exposición fue respondiendo a varias preguntas e inquietudes de los participantes. No sé si tenga nuestro público alguna otra pregunta o algún comentario que le quisieran hacer a la maestra. Bueno, creo que quedó muy, muy claro, maestro. Inés bueno. Dice que es muy interesante. Justo pensaba en los grupos para qué servirían. Maestra, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho su aportación. También agradecemos al público por habernos acompañado en esta exposición, en este taller, en esta ponencia, con motivo del Día Internacional de las Matemáticas. Gracias por su asistencia y participación. Esperemos contar con ustedes el próximo año. Muchas gracias.